Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica, dándoles la bienvenida, la más cordial bienvenida. Yo me siento muy contento de poder compartir con ustedes en sus hogares, también a través de los distintos dispositivos que nos sintonizan a través del internet. Recuerden que la consulta médica se transmite por BTV Televisión, Canal 32, por Tricón, Claro, y Asterin, el Canal 40 por Win Telecom, para todo el país. Y recuerden también que ustedes son nuestros protagonistas. Ustedes pueden participar con nosotros a través de las líneas telefónicas. Ya ustedes tienen en pantalla nuestros números, recordándole que este programa se retransmite también en diferentes horarios durante toda la semana y sobre todo los sábados a las 11 y los domingos en la mañana a las 8 de la mañana, y también durante la semana. Por eso muchas veces cuando nos llaman a través del número que está en pantalla, durante la semana no estamos en vivo, pero sí podemos perfectamente responder sus preguntas a través de nuestras redes. La consulta médica con hashtag, también en este programa ustedes pueden participar con nosotros a través de la línea telefónica y también a través de nuestro hashtag de la consulta médica, que también está en pantalla. En este programa de hoy nosotros queremos precisamente y atendiendo a la celebración del Día Internacional de la Prevención del ACV. El ACV son los accidentes cerebrovasculares, y nosotros queremos en este programa dedicar esta hora precisamente atendiendo a las solicitudes de ustedes a través de las redes, y para ello hemos traído al doctor Luis Eduardo Suazo de la Cruz. Él es médico neurocirujano. Con él vamos a compartir este tema y vamos a responder también todas sus preguntas como de costumbre. Qué bueno que está con nosotros, doctor, dándole la bienvenida. Buenos días, señor Patricio, muchas gracias. Buenos días al público televidente. Gracias por el honor de permitirnos estar y compartir este ratito de sábado y durante la semana con ustedes, hablando de temas muy interesantes sobre el accidente cerebrovascular. Así es, doctor. Bueno, yo en lo particular siempre he escuchado diferentes términos con respecto a este tema. Mucha gente le llama embolia. He escuchado términos como isquemia cerebral, aneurisma, apoplejía. Realmente todos estos términos significan lo mismo, son diferentes manifestaciones. ¿De qué se trata el accidente cerebrovascular? ¿Es igual a también a un infarto? He escuchado también la palabra infarto. Ok, vamos a hacer una aclaración. El accidente cerebrovascular es un evento brusco en el cual una arteria que está dentro del cerebro o se obstruye, o una arteria se rompe y sangra. Entonces, eso permite tener la gran clasificación de dos tipos de accidente cerebrovascular. El isquémico, que es cuando la arteria se ocluye o se tapa, que es lo que normalmente nuestro querido pueblo dominicano conoce como trombosis, y el otro, que es el hemorrágico, que es cuando la arteria se rompe, sangra el cerebro, es lo que se constituye un derrame. Es importante manifestar lo siguiente: un infarto es la falta de oxígeno a un determinado órgano. Por lo tanto, los infartos pueden ser para el riñón, para el corazón, para el cerebro, para el intestino, para cualquier órgano que en determinado momento deje de recibir el aporte adecuado de oxígeno y de glucosa y de sangre. Entonces ese tejido va a sufrir lo que se llama un infarto. Lo que pasa es que por las características, el infarto de miocardio obviamente es el más frecuente y el más sintomático.
O sea que el infarto no es solamente entonces del corazón. No, señor. Cualquier órgano en el estómago, al que por ejemplo, pueden haber infartos. Cualquier órgano al cual se le suprima el flujo de sangre, el aporte de los nutrientes correspondientes, puede llegar a sufrir un infarto. ¿Y por qué se produce esta obstrucción de la sangre, verdad, en estos órganos produciendo este infarto? ¿Cómo se produce eso? Vamos a ejemplificar lo que pasa con el accidente cerebrovascular de una manera muy práctica y que el pueblo me va a entender perfectamente. Imagínese, a mí me gusta hacer una comparación. Imagínese que usted está en una casa de 2 pisos. En el segundo piso está el baño, usted se quiere dar una ducha, abre el agua y no sale. Ahí está ocurriendo una isquemia o un infarto cerebral. ¿Qué puede estar pasando? Puede pasar que haya problemas con la bomba del agua, el corazón, si deja de latir, si tiene alguna arritmia, si tiene alguna fibrilación, puede no enviar suficiente cantidad de oxígeno, de glucosa y de sangre al cerebro y producirse un infarto. Número 1, puede pasar que las tuberías que van del primer al segundo piso se hayan roto y se hayan carcomido. Placas de colesterol, ateromatosis en las carótidas, que son las arterias que llevan sangre al cerebro, pueden producir un infarto en el cerebro. Puede pasar que las duchas, el orificio de la ducha se tape. Sí. Y por lo tanto no podamos recibir suficiente agua, que es cuando se produce el desprendimiento de un coagulito de sangre, lo que se denomina embolia o lo que se denomina enfermedad de pequeños vasos, que son pequeñas arteritas que dentro del cerebro que se tapan. O puede pasar que el agua esté muy turbia, que tenga mucha tierra, muchas piedras, y es lo que pasa cuando tenemos problemas de colesterol, de triglicéridos, cuando tenemos exceso de glóbulos rojos, cuando la persona es fumadora, que provocan estados de hipercoagulabilidad, y entonces se puede producir la trombosis cerebral. En el caso de la ACV, que es el tema que nos ocupa hoy de manera muy específica, entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar eso en una persona que está sufriendo en un momento determinado? Porque me he fijado que son problemas de salud que se presentan de momento, o sea, en un momento determinado yo puedo estar aquí, usted ni Dios lo quiera, o cualquier persona, y de repente tiene algunos síntomas que usted dice, bueno, esa persona no está bien, o está divariando, o se le tiene un ojo virado o algo, todo ese tipo de esquemas. Bueno, nosotros tenemos una llamadita, vamos a dar siempre atención a nuestras llamadas. Un saludo, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Esta es la consulta médica. Sí, buenos días. Adelante. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad?, que se resuelva un poco lo de la llamada, doctor, con su pregunta. Bueno, excelente la pregunta. Primero, recalcar un par de cosas. El accidente cerebrovascular constituye en la República Dominicana probablemente la segunda causa de muerte. ¿La segunda? Probablemente la segunda o la tercera causa de muerte en el país, después de los infartos. En cambio, los grandes países industrializados han conseguido, después en las décadas de los 80 o 90, ser la tercera causa de muerte, la han reducido a la quinta. Vamos a la llamadita, doctora, adelante con la llamada. Sí, buenas. Sí, buenas, adelante la consulta. Sí, una pregunta al doctor. Yo estoy ya entrada, como dicen, en edad, comenzando la menopausia. Ajá. Me da muchos dolores de cabeza. Y entonces me han dicho que también el hecho de darle muchos dolores de cabeza, de haber tenido ya entrado en edad, puede que sea pequeños problemas vasculares que tenga en la cabeza. ¿Cómo se puede detectar esto? Haciéndose algún estudio o algo, porque sí he notado que después que me dan los dolores de cabeza fuertes, quedo esos 2 días como media turbia y a veces siento como que no es la misma agilidad mental con la que uno... Disculpe, ¿con qué frecuencia y con qué intensidad le dan esos dolores de cabeza? Bueno, normalmente, últimamente me han dado como una vez al mes o cada 3 semanas y son bien fuertes.
A nivel de que no puedo ni siquiera estar con la cabeza recostada, siento que se me está reventando todo detrás. Como ¿Y en qué parte de la cabeza específicamente? La parte atrás, en la nuca. Okay, una pregunta, antes de que se vaya, señora, ¿cómo usted describiría las características de ese dolor de cabeza? ¿Como algo que le aprieta, que le late, que le punza, como si fuera una sensación de electricidad, como si fueran pequeños alfileres que le estuvieran clavando? Punzante atrás y como con una presión, como si no tuviera algo ahí pesado, pero al mismo tiempo el dolor. ¿Y es más frecuente por la mañana, por la tarde o por la noche? En las tardes. Perfecto, ok. Mire, escucha por la televisión o por el medio que me está escuchando. Muchísimas gracias por su comunicación. Habitualmente ese tipo de dolores de cabeza no son necesariamente por problemas dentro del cerebro, sino que habitualmente lo que más duele en esos casos es el cuero cabelludo. Por fuera del cerebro tenemos el cráneo y por fuera tenemos el cuero cabelludo, que es una serie de estructuras complejas que tiene la piel, tiene el tejido celular subcutáneo, la grasita, arterias, venas, músculos y nervios. La mayoría de esos dolores de cabeza con esas características son lo que nosotros denominamos neuralgias, que es por descargas eléctricas anormales de esos pequeños nervios que están en el cuero cabelludo. Es importante que la señora se evalúe, que la vea algún facultativo, que le haga los estudios correspondientes. Tiene que tener por lo menos algún estudio de imagen para descartar cualquier cosa, pero habitualmente es de buena resolución y con un tratamiento adecuado es solucionable fácilmente el problema. ¿Qué tipo de estudio? Idealmente o una tomografía o una resonancia magnética para descartar que no haya una lesión estructural, que es correcto, o en sus alrededores. Si eso se descarta, entonces tratarla sintomáticamente, y es de muy buena evolución y de muy buena mejoría ese tipo de enfermedades. Bueno, vamos a continuar con la otra parte, doctor. Ok, estábamos hablando entonces de la incidencia y la prevalencia. Ok, calculemos que en el mundo, según las cifras de la ONU, todos los años 1,5 millones de personas fallecen a causa de un accidente cerebrovascular a nivel mundial. Es correcto. Y nosotros calculamos en el país, en todos los años, entre 16.000 y 18.000 personas deben estar falleciendo por un accidente cerebrovascular. Los norteamericanos, como le había dicho, y los europeos consiguieron o están consiguiendo disminuir del tercera a la quinta causa de muerte, el ACV, gracias a la detección y el tratamiento temprano. ¿Qué es lo que han hecho? Hicieron una campaña muy sencilla pero muy efectiva, que se llama FAST. F de cara, A de brazo, arm, S de lenguaje, speech, y T de tiempo. Cualquier sensación de adormecimiento en la cara o asimetría en la cara, cualquier debilidad, pérdida de fuerza, calambres en el brazo, cualquier dificultad en la palabra, tanto para entender como para expresarse, urgentemente, rápidamente ir al médico, a la emergencia más adecuada, no la más cercana, para hacer todos los estudios correspondientes, porque el ACV, sobre todo el isquémico, si se puede agarrar y tratar en un tiempo de 4 a 6 horas de instalado, el proceso se puede abrir por diferentes medios, la arteria ocluida o tapada, y el paciente tener una mejor recuperación neurológica. Esos ataques podemos definir, y es una pregunta precisamente que tenemos en las redes de una joven que dice si es posible que una persona esté padeciendo un accidente cerebrovascular y no se dé cuenta. Yo quisiera, antes de que usted nos responda esta pregunta, precisamente ver por qué se produce un derrame cerebral de manera gráfica que tenemos en este reporte. Adelante. Al igual que todos los órganos del cuerpo, el cerebro necesita oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. Estos elementos vitales llegan al cerebro a través de la sangre que fluye por el sistema circulatorio. Un accidente cerebrovascular, ACV, se produce cuando no hay irrigación sanguínea a alguna parte del cerebro. Esto provoca la muerte del tejido
y la pérdida de determinadas funciones cerebrales. El ACV puede deberse a la ruptura de los vasos sanguíneos, como un aneurisma, o a una embolia, que es un pequeño coágulo o partícula flotante que se deposita en una de las arterias del cerebro e interrumpe la irrigación sanguínea. Según el área del cerebro afectada, un accidente cerebrovascular puede provocar alteraciones en el habla, parálisis, pérdida del conocimiento o incluso la muerte. Bueno, ahí está gráficamente por qué realmente, y a la falta, como bien decía el doctor Luis Eduardo Suazo, nuestro especialista invitado en esta consulta médica de hoy, de la falta de oxígeno, precisamente cuando se produce esta obstrucción, ¿verdad? De alguna parte, bien explicaba él, y de otra parte también cuando se produce un derrame sanguíneo en el cerebro, que puede ser de estas dos formas, ¿verdad, doctor? Es correcto. Con respecto a la pregunta de la joven sobre si una persona puede padecer un accidente cerebrovascular y no darse cuenta. Es lo que muchas veces eso pasa porque el cerebro tiene áreas específicas para cada función. O sea, existe un área específica del cerebro para mover el dedo índice de la mano derecha, otro para el anular. Habitualmente los pacientes cuando sufren un accidente cerebrovascular del lado izquierdo pueden perder esa capacidad o cuando el accidente cerebrovascular agarra una parte del lóbulo parietal, pueden perder esa capacidad de conciencia, de conocimiento y no darse cuenta. Pero ¿Y eso puede ser momentáneo? Puede ser momentáneo o puede porque puede el vaso revascularizarse solo o la circulación colateral revascularizarse solo, pero es muy propenso a repetir. Entonces, por eso es aconsejable que el paciente vaya rápidamente a eso. Otra cosa que es importante decir es que muchos accidentes cerebrovasculares se dan en pacientes que están durmiendo. Entonces el paciente se acuesta normalmente como una persona normal y se ha visto que en un pico de alrededor de las 4:30 de la mañana es que se produce el accidente cerebrovascular. Entonces cuando el paciente se levanta a las 6 o a las 7 de la mañana tiene el déficit instalado y es normalmente el mismo paciente cuando se va a levantar para ir al baño que se cae, o el familiar cuando ve que el paciente no se despierta, es que ese da. Ese es otro tipo de evento que está ahora mismo muy en boga y que se están haciendo muchos esfuerzos para tratarlo. ¿Y por qué se produce precisamente en horas de la mañana, a esta hora? Tenemos una llamadita antes de su respuesta. Adelante. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Hablo de Herrera. Adelante. Yo quisiera hacer una pregunta. Dígame, adelante, le escucho. Sobre el tema adelante. De la trombosis. Ajá. Una persona puede, eso por enfermedad o por el tren de vida del estrés, de las preocupaciones, puede causarle esa enfermedad a la persona. Bueno, gracias por su pregunta. Ahí está la pregunta, doctor. Bueno, obviamente sí, el estrés es un factor condicionante muy importante. Igualmente debe haber un tema en el hábito de vida. Muchas veces los pacientes tienden a tener dietas ricas en carbohidratos, en grasas saturadas, que aumentan los niveles de colesterol, de triglicéridos, o dietas ricas en carbohidratos, y hasta la predisposición genética se ha visto, porque también eso es otra cosa que se ha evaluado, que los hispánicos y los negros tendemos, quizás por también el tipo de vida, cuando tenemos un accidente cerebrovascular, tiende a ser más catastrófico en ese tipo de población que en las poblaciones anglosajónicas. Y también se ha visto que hay variaciones estacionales. Los accidentes cerebrovasculares tienden a ser más catastróficos en los meses de invierno que en los meses de primavera y de verano. Tenemos pendiente la preguntita sobre por qué se produce en la noche. No está del todo claro. Aparentemente cambios hormonales que se dan. Puede despertar en un momento, es decir, o se le cae una parte de la cara, o ve que no puede gesticular. No está del todo eso definido, pero aparentemente cambios hormonales que se producen, sobre todo el gran pico de cortisol,
Ustedes saben que por la mañana, 4 o 5 de la mañana, los esteroides propios que tiene el organismo, como el cortisol, tienen un pico alto. Se libera una gran carga de energía, de glucosa, de triglicéridos para preparar el organismo para el día a día, para la batalla. Y entonces aparentemente esa descarga de cortisol, descarga de adrenalina, preparándonos para el cambio del día, sería en un terreno susceptible, sería una de las causas que podría desencadenar ese evento. Doctor, usted hablaba ahorita de que necesariamente no per se mismo una persona que pueda sufrir un accidente cerebrovascular por ningún motivo, o sea, necesariamente tiene que tener ciertas condiciones de alimentación, de vida, y todas esas situaciones de manera conjunta son las que llevan a la persona. ¿Puede decirnos más o menos cuáles son esos factores de riesgo, podemos llamarlos? Bueno, nosotros habitualmente llamamos los factores de riesgo, algunos pueden ser modificables y otros no modificables. Como hablábamos, la raza, el sexo, no pueden ser factores de riesgo al hombre. ¿Con cuál tiene más preeminencia? Okay. Los hombres, cuando están en etapa adulta de los 60 a 70 años, tienen más propensión para tener accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. En cambio, las damas en la época de los 30 a los 50 años tienen más proporción para tener un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico por la ruptura de algo que se mencionaba en el video, la ruptura de un aneurisma cerebral. Factores de riesgo que podemos modificar o controlar son la presión, la diabetes, el colesterol, el hábito de fumar, el tipo de dieta que estamos ingiriendo y obviamente el ejercitarse con cierta frecuencia, 4 o 5 veces por semana durante 45 minutos es habitualmente lo ideal. ¿Cuál usted diría que es el factor más determinante y en el que nosotros, los seres humanos, debemos de cuidarnos más para evitar precisamente padecer de un accidente cerebrovascular? El cigarrillo, evidentemente. El cigarrillo. Evidentemente. O sea, la persona que fuma es la que tiene mucha mayor proporción para sufrir un accidente cerebrovascular y ha sido demostrado estadísticamente en grandes estudios multicéntricos que aboliendo el cigarrillo. Más que el colesterol, por ejemplo. Mucho más que el colesterol, 3 o 4. El colesterol te lo modifica 1,5 o 2 veces, el cigarrillo 4 y 5 veces. O sea, los fumadores tienen más tendencia a sufrir de ACV o de cualquier tipo de ACV que las personas de colesterol. Lo que pasa es que estadísticamente tenemos más personas sufriendo de colesterol que fumadores. ¿Por qué el cigarrillo? Bueno, obviamente el cigarrillo, ustedes saben que tiene o el tabaco tiene una serie de sustancias que producen óxido nítrico, que produce un daño en una de las paredes de los vasos que se denomina endotelio, y eso puede provocar o la acumulación de un exceso de plaquetas que van a obstruir la arteria, o va a producir un debilitamiento en la pared de la arteria y predispone a la formación de los denominados aneurismas cerebrales. Bueno, no sé, la nicotina, ¿verdad?, que contiene el tabaco, igualmente, de alguna manera. Igualmente, porque eso se pega en las arterias, en los pulmones, sobre todo sabemos, ¿verdad?, del gran daño que hace. Igualmente produce también como el organismo, al tener nicotina, tiene menor capacidad de transportar oxígeno en la sangre, el organismo compensa aumentando la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, al aumentar la cantidad de glóbulos rojos, hace que la sangre sea mucho más espesa y provoque mayor cantidad de trombos infartos en cualquier parte del organismo. Así es, sabemos nosotros todos que lo que tiene que ver con el derrame cerebral o apoplejía, ya el doctor ha explicado muy bien las diferentes manifestaciones. Sabemos que un tratamiento oportuno salva vidas, doctor. Y bueno, yo quiero en esta parte, antes de presentar un reportaje sobre los últimos avances de la ciencia con respecto a este tema, ¿por qué precisamente qué tiempo entre una
una manifestación en una persona que uno vea que realmente tiene algunos síntomas, que de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, ¿qué tiempo tarda en que esa persona se le atienda, se le lleve a un centro médico y se le dé una atención? ¿Entre qué tiempo debe de transcurrir o debemos evitar que transcurra para que sea lo menos nefasto posible, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Sí. Y eso es lo que ha llevado a que, como le decía, en los países donde el sistema de salud está bien organizado, se haya reducido de manera importante la mortalidad por el accidente cerebrovascular. Habitualmente, cuando una arteria se obstruye, tenemos dos métodos para abrirla: una forma química mediante la instalación de medicamentos o maneras mecánicas para romper el coágulo directamente. Entonces, si nos vamos a ir por la forma química, tenemos hasta 4 horas y media. 4 horas y media para administrar el medicamento y disolver el coágulo. En caso de que se vaya a hacer la destrucción mecánica del coágulo, se puede llegar hasta las 6 horas de iniciado el evento. Para eso hay protocolos sumamente estrictos, en los cuales se le deben, desde que llega el paciente, se activa un sistema de alarma. Se le hace inmediatamente una tomografía al paciente, que es lo más rápido su evaluación, y se le administran una serie de medicamentos. Lo que están haciendo los europeos y los norteamericanos es que tienen ambulancias especiales con tomógrafos portátiles, que el paciente, cuando es evaluado o recibido, llegan los paramédicos en la casa, se le hace inmediatamente en la ambulancia la tomografía. Esa tomografía se transfiere al centro de salud vía web, y entonces los médicos pueden ver en ese momento si se trata de una isquemia o una hemorrágica. ¿Y estamos preparados aquí en el país? Estamos preparados para eso. Tenemos el medicamento, tenemos los dispositivos, se está trabajando en eso. Entonces se comienza a instalar desde el lugar de los hechos, para hablar como si fuéramos abogados, el medicamento si es un cuadro isquémico, y así el tiempo que va desde que el paciente está en su casa hasta la ambulancia, hasta llegar al hospital, es tiempo ganado, donde ya se le está haciendo el tratamiento efectivo al paciente. Y eso obviamente es una de las maniobras que ha disminuido de manera importante las secuelas y la mortalidad del accidente cerebrovascular. Muy bien, doctor. Precisamente nosotros queremos en otra segunda parte ver qué tenemos nosotros que hacer en el momento, a la persona que está cerca de la que está sufriendo un accidente cerebrovascular, en este caso una trombosis que conocemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona para darle asistencia en lo que llega el especialista? Mientras tanto, vamos a recordar precisamente que en este próximo reportaje que ya prometimos, se trata de que las mujeres, bien decía el doctor, son las que este tipo de accidente más se manifiesta, y es que por lo regular las mujeres siempre están atendiendo a los demás. Las amas de casa siempre están atendiendo, pero de ellas mismas no se cuidan. Y muchas veces algunas de estas manifestaciones tampoco le dan la atención adecuada. Quizás por esta falta de observación y atención a sí misma, el derrame cerebral o apoplejía es la tercera causa entre las mujeres, ¿verdad? Y está matando a más mujeres que a hombres. Precisamente un nuevo estudio que vamos a presentar es en la voz de María de Los Ángeles, de La Voz de América, nos habla sobre esta particularidad y nos dice también cuáles son estos síntomas. Adelante. Las mujeres tienden a atender a otros antes que a sí mismas, y es fácil ignorar los síntomas. Un dolor de cabeza, un poco de mareo. Si usted es como más de la mitad de las mujeres estadounidenses, tal vez no sepa que estos son síntomas de un derrame cerebral.
Investigadores de la Asociación Cardíaca Estadounidense hablaron con más de 1.000 mujeres y encontraron que solo la mitad sabía que una súbita debilidad o insensibilidad pueden indicar una apoplejía. Aún más preocupante, menos que un cuarto de ellas sabía que un dolor de cabeza súbito, pérdida de visión o mareo inexplicable también pueden indicar un derrame cerebral. Lo que las mujeres deberían saber es que la apoplejía es la tercera causa de muerte entre las féminas y es una condición que mata a más mujeres que hombres. El tiempo es crucial para tratar un derrame cerebral. Las mujeres tienen que saber que unos cuantos síntomas de advertencia pueden salvarles la vida. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. Tu especialista en línea, New York, le asiste, ¿en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices.